De nuevo me gustaría compartir en esta ocasión algunas reflexiones en torno al libro de Jonás. Me llamó la atención a principios de semana una noticia, ¿no? Como un enfermero había recibido un fuerte golpe por haberle pedido a alguien dentro del vagón de un metro que por favor se pusiese la mascarilla. El grado de violencia en nuestra sociedad está llegando a extremos, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿hay esperanza para nuestra sociedad en estos días? En este libro de Jonás encuentro cómo la misericordia y la gracia de Dios se manifiestan en sitios insospechados. En el capítulo 1, la gracia de Dios la vemos manifestada en medio de una gran tormenta. Y gracias a eso, aquellos tripulantes del barco conocen a Dios, conocen su gracia, conocen su poder, su perdón y se convierten a Dios. En el capítulo 2 es el propio profeta Jonás quien, rebelde a obedecer a Dios, prefiere morir antes ahogado que obedecer a Dios. Es salvado por un gran pez y dentro del estómago de aquel gran monstruo marino reconoce la gracia de Dios actuando, salvando, y es ahí donde se arrepiente y se vuelve a Dios. Y en el capítulo 3 Jonás encontramos cómo la gracia de Dios se manifiesta en medio de una sociedad pagana, cruel y violenta, como era la sociedad de Nínive, la capital de Asiria. Asiria que era un gran imperio en aquella época. Cuando el pez vomitó a Jonás, Dios le mandó el mismo mensaje: levántate, ve a Nínive y proclama el mensaje en ella. Y Jonás esta vez obedeció. ¿Y cuál era el mensaje que estuvo predicando Jonás en esa gran ciudad de parte de Dios, del Dios de los hebreos? Simplemente decía: en 40 días esta ciudad va a ser destruida. La verdad es que iba a ser todo un milagro que una ciudad tan imponente como Nínive y tan poderosa como era la ciudad de Nínive creyese al profeta de un Dios de un pueblo pequeñito como era Israel. Sin embargo, se dio el gran milagro de que creyeron al profeta del Dios de Israel. De tal manera que empezaron a sentir congoja en su corazón y preocupación porque creyeron que iban a ser destruidos por el Dios de Israel. ¿Cuál fue su reacción al creer? Lo primero, arrepentirse. Cualquiera que escucha el mensaje de salvación de Dios y lo cree, el primer paso es arrepentirse y volverse a Él. ¿Y cómo se refleja esto en los habitantes de Nínive? Pues que ayunaron y se vistieron de luto con ropas ásperas y de saco, como símbolo externo del dolor y del arrepentimiento que sentían por su pecado. En segundo lugar, clamaron a Dios en medio de su angustia, pidiendo perdón y pidiendo salvación, igual que clamaron los marineros en el capítulo 1, o igual que clamó Jonás en el vientre del pez en el capítulo 2. En tercer lugar, se volvieron a Dios dejando su mala conducta. Hubo un cambio en sus vidas, una nueva vida restaurada en manos de Dios. En cuarto lugar, reconocen a Dios como el único Dios verdadero. Solo el Dios verdadero tiene el poder para dar la vida y para quitarla. Y reconocen que Dios tiene ese poder y que Dios era el soberano. Aún el rey, el poderoso rey de Nínive y de Asiria, lo reconoció. Y en quinto lugar, confiaron en la gracia de Dios. Creyeron que realmente Dios podía perdonar y podía salvar. Creyeron a Dios y eso es fe. En este libro nuevamente encontramos a unos paganos que confían en el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, y se salvan. Termina el capítulo 3 de Jonás diciendo: vio Dios todo lo que hicieron,
que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerle y no lo hizo. La gracia de Dios de nuevo se estaba manifestando en medio de un país cruel y violento, pero que se volvieron a Dios, arrepentidos, creyendo que Dios podía salvarle y experimentando su salvación al final. Sigo preguntándome, ¿se podrá experimentar la gracia de Dios en medio de este mundo tan necesitado, un mundo tan violento como el que estamos viviendo en el día de hoy? Sin duda yo creo que sí, que Dios sigue amando, Dios sigue acercando y Dios sigue manifestando su gracia en medio de este mundo. Él quiere alcanzar tu propia vida para salvación. Él quiere alcanzar a cada uno para que en nuestro interior haya un cambio, una renovación y Él pueda dar vida plena y vida nueva. Él quiere involucrarnos en su proyecto de salvación. Lo único que se necesita para poder ser alcanzados por la gracia de Dios es arrepentirnos, clamar a Él, volvernos a Dios con el deseo de cambiar, de que Él cambie nuestras vidas, que Él quite de raíz la maldad que hay en nuestro corazón y nos dé una vida nueva, una vida que vale la pena vivir. Reconocer a Dios como el único Dios verdadero y confiar en su gracia y en su amor. Porque realmente Dios nos ama, Dios ama al ser humano, tanto que se hizo como uno de nosotros y se entregó por ti y por mí. Él sigue amando y Él quiere derramar su gracia en tu vida y en medio de esta sociedad. Espero que en el día de hoy la gracia de Dios te alcance y que el Señor te bendiga.